Hola, amigas y amigos, bienvenidos a tu programa Relatos Forenses y sobre todo agradecerte que esta hermosa comunidad ya es de más de medio millón. Gracias, de verdad. Recordarte que sin todos ustedes nosotros pues simplemente no existiríamos. Bienvenida maestra Vilma Naranjo a su programa y super cápsula La cara del psicópata. Muchas gracias. Maestras, y me lo permite usted, mire, la cámara 2, que justamente Pepe de repente andaba aquí jugando, le dio un codazo y estamos viendo si no falla un poquito la imagen. Se va a escuchar mi voz, esperemos que no falle, pero si llega a fallar, pues simplemente decirle a la gente que yo estoy aquí, que usted me está explicando, pero de repente no voy a salir. Pero es por culpa del Pepe Grajales, que de repente se pone a jugar aquí con toda el equipo y de repente quiere jugar luchitas y golpea las cámaras. Ya, Pepe, por favor, arregla la cámara para que el amigo y servidor de todos, la comunidad de relatos forenses, pues salga otra vez a las cámaras. Pero, maestra, esto es importante para que las amigas y amigos, si ven que de repente no salgo, es porque la cámara también tiene un pequeño fallito gracias al Pepe Grajales. Ay, Jorgito, pues fíjate que tengo un tema. Yo no, conocía la historia como tal, pero realmente nunca me había adentrado a la información y al conocer un poquito más del por qué, de cómo y de cuándo suceden las cosas y sobre todo en las etapas que suceden. Y esta es la historia de John Wayne Gacy, o el mejor conocido como el payaso Pogo. ¡Wow! Este payaso, cuando yo lo fui a ver a una exposición de asesinos seriales al Museo del Policía, aquí en Ciudad de México, padrísima la exposición, maestra, de verdad, estos genios al recrear los escenarios, y qué mejor que usted ahorita nos lo narre, porque yo estaba esperando con ansias esta narración por parte de usted de Pogo. Fíjate que Pogo, yo creo que rompe, o bueno, diríamos John, rompe muchos estereotipos, ya que él nace un 17 de marzo del 42. Esta época de los 40 es muy curioso porque cuando nosotros hablamos que nace en una familia donde el padre tiende a tomar de más, donde hay una madre que conocemos lo que sería consumición, con una familia aparentemente perfecta, y hoy con la educación que tenemos en este siglo, donde las mujeres, si bien ya no las representamos de igual manera, donde ya no soportarían un trato donde sean sometidas o donde sus derechos no sean respetados. Pero en los años 40 yo creo que esto era no solo aceptable, sino era una manera de vida donde no se sentían como lo vemos en este momento. Entonces, yo creo que también por eso nos impacta tanto el saber que una mujer puede estar tan sometida ante la figura de un padre que está, además, siendo abusador con su menor hijo. Ok, es increíble porque, como usted menciona, en aquellas generaciones sí existía una represión más grande y estos delitos pues eran muy ocultos. Prácticamente la familia se veía y a veces era cómplice. Era cómplice porque además no es que se hablara de esto, porque esto yo creo que sucedía en prácticamente todas las casas donde la mujer se quedaba exclusivamente a cuidar del hogar, a criar a los niños, y el padre es el que tenía pues un poco más de oportunidad de tener una doble vida, porque al estar en la calle podía ser lo que en su casa no podía. La mujer no tenía esta oportunidad porque siempre estaba a la vista. Si no estaba en cuestiones de la escuela de sus hijos, estaba en el supermercado, estaba cocinando pasteles o tejiendo con las vecinas, pero el hombre sí tenía posibilidad de crear escenarios o personajes que pudiera ocultar muy bien, porque ya tenía una familia y tenía un personaje principal que es el que tapaba todo lo demás. Ok, fíjese que ahorita que nos platica esto, me recuerda a Chikatilo, que también tenía una familia y andaba delinquiendo en otros lados. Porque este es un hombre, y es bien curioso pensar
que el machismo no solo se maneja a nivel mujer, o sea, lo femenino, sino tiene que ver también con los hombres o con los hijos. Y a lo que voy es, John era un niño gordito, era bastante acosado por el hecho de su peso, por el hecho de que su cuerpo parecía como de menor edad, Sí. porque era así como muy pachoncito, era más bien delicado y le gustaba estar con sus hermanas, no tanto con el padre. ¿Y qué es lo que hacía el padre? Se lo llevaba a pescar, que era una de sus cosas o hobbies favoritos, porque él decía que con esto lo iba a hacer más hombre. O si John se acercaba a la mamá y las hermanas y quería cocinar algo o algún pastel, entonces el padre venía y lo criticaba y le decía que pareciera una niña y que esas cosas eran de niñas. O sea, volvemos a lo mismo. Pero entonces el ataque no era hacia la mujer y hacia las hermanas, porque para él estaban cumpliendo sus funciones. El que estaba fuera del lugar sería John. Ok, muy interesante. Cuando John tiene alrededor de 11 años, tiene un accidente porque un columpio de metal le pega en la cabeza y esto le ocasiona un desmayo. Mi pregunta es, se dice que a partir de este primer golpe y de subsecuentes desmayos hasta los 16 años, él empezó a cambiar no solo de personalidad, de comportamiento, pero de ese niño tímido se hizo más extrovertido. Mi pregunta es, ¿esto es posible que por un golpe, uno, vengan este tipo de convulsiones y dos, aparezcan con paso del tiempo y puedan cambiar una personalidad? Ah, maestra, buenísimas sus preguntas. Fíjese que le voy a dar un preámbulo para después responder sus dos preguntas. El cerebro es el órgano que más sufre el proceso hipóxico isquémico. Como es una célula especializada, literal especializada, que necesita oxígeno sí o sí, entonces al no tener oxígeno, por ejemplo, en los primeros 3 minutos, si se da cuenta, cuando hay alguien que se desmaya, llega algún reanimador Lego, que esto es una invitación a toda la gente que nos sintoniza. Es decir, ¿qué es esto de reanimador Lego? Lego, así se les llama. Son los reanimadores que aprenden en un curso básico de Cruz Roja, ERUM, de todas estas instituciones de salud. Aprenden a reanimar. ¿Por qué, maestra? Porque se ha visto a lo largo de todos los estudios que se han hecho que les va de mucho mejor pronóstico. Una persona que, por ejemplo, se infarta y se cae en la calle y pierde el sentido y tal vez deja de respirar, llega alguien con estos primeros auxilios, que la noción que trae, empieza a reanimar. Porque los urgenciólogos e intensivistas, y aquí le mandamos un saludo al super maestro Eder Zamarrón, que dice, primero vida, primero tiempo, primero corazón y primero cerebro. ¿Qué es lo que hay que cuidar? Exactamente, tiempo corazón y tiempo cerebro. Dependiendo aquí qué especialidad. Pero a lo que voy con esto, maestra, es que un cerebro que deja de recibir oxígeno empieza a tener daño celular reversible y luego irreversible. En los primeros 3 minutos ya empieza un daño cerebral reversible. Es decir, empiezan a reanimar, le ponen mascarilla y todo esto. Reversible. Okay. Pero ya avanzando el tiempo, va ocasionando que la célula empiece a generar sustancias nocivas y cuando reaniman, puede también generar más sustancias nocivas. Entonces esta es una lesión celular irreversible. Por eso personas que se infartan y no reciben la reanimación adecuada o rápida quedan con secuelas cerebrales. Lo mismo pasa con los bebés, maestra. Cuando salen por canal de parto y quedan atorados, por ejemplo, y que empiezan con sufrimiento fetal, sacan al bebé todo ponchado y dan una clasificación que se llama Apgar, no sé si le ha visto. Y yo me acuerdo, y yo considero que usted se acuerda muy bien con cuando nacieron mis hijos, sí, claro. Que le decían Apgar 9, 9, ¿no? O 8-9. Es una clasificación precisamente donde va valorando el pediatra cómo se recibe el niño y cómo está reaccionando el niño ante los estímulos recién nacido. Entonces, esto es importante, maestra, porque ahora contestando su pregunta,
La mayoría de edad en Estados Unidos se le considera los 21 años, Ujú. aquí en México 18. Ujú. Pero se ha visto que no nomás es hasta los 21 años, maestra, sino ya se han visto en artículos que es más tardada la maduración cerebral, no nada más a los 21, sino años más tarde. Una preguntita Sí. nada más. Una cosa es la madurez cerebral y otra la madurez emocional. Sí, va de la mano porque finalmente la estructura anatómica tiene que ir de acorde con la función del órgano. Ok. Pero, bueno, ahorita contesto Ujú. esa tercera. Pero aquí regresando, maestra, a las primeras dos, Ujú. un cerebro de un pequeñito está inmaduro. Ok. Entonces, ¿qué pasa si llega el traumatismo, maestra? Y al momento de recibir el traumatismo puede ocasionar zonas hemorrágicas adentro del cerebro, focos isquémicos, que sí le llamamos, o focos hemorrágicos pequeñitos, y eso hace que al momento de que viene una restauración por parte de la neurona, ya la neurona muerta no se va a regenerar, se pierde. Ok. Entonces, sí hay una reconexión que después con el tiempo podemos hablar, maestra, Ujú. de esta reconexión de más estructuras de la misma neurona que se llaman axones y dendritas, pero en sí la neurona murió porque es una célula especializada. Entonces, al momento de que el niño puede recibir el golpe, ocasiona focos hemorrágicos o isquémicos, es decir, falta de oxigenación, y puede tener una secuela. Como secuela un evento epiléptico o epilepsia. Ajá. Hay muchos niños que reciben traumatismos craneoencefálicos, andaba caminando, se cayó de las escaleras o cualquier otro trauma, y como secuela puede tener epilepsia de adolescente y de adulto, maestra. O incluso, también algo bien interesante, por ejemplo, con procesos infecciosos, con la infección, con Ujú. fiebre, también puede Ujú. haber algún foco epileptógeno. Y sobre todo, maestra, que cuando reciben un traumatismo y se deja sin estudio el niño, puede después tener cambios en la personalidad. Hay un libro muy bueno, Vicente Garrido, que se llama El Psicópata, literal así se llama El Ujú. Psicópata, y en ese magnífico libro vienen las teorías del por qué se hacen psicópatas. Y una de las teorías de la psicopatía es precisamente un daño orgánico a nivel cerebral y que ocasiona después trastornos en la personalidad. Para esto, el autor cita el caso de un sujeto que le atraviesa el cerebro una varilla Ujú. y como consecuencia, antes de la varilla, era un sujeto introvertido, muy conservador, Ujú. incluso un poquito asocial. Pero a raíz del trauma con la varilla, fue un sujeto extrovertido, muy problemático con sus vecinos e incluso tuvo cambios de comportamiento con su esposa y sus hijos. Entonces esto se refiere precisamente al daño neurológico. Una pregunta que me acaba de surgir. Ahorita hablaste de un episodio epiléptico. Ujú. ¿El hecho de un episodio no te hace que ya tengas el padecimiento? ¿Puede solo haber uno o ese sería solo una convulsión? Buenísima, maestra. Ay, y se lo agradezco infinitamente. Me voy a tardar aquí tal vez un minuto Todo más. lo que tú No, quieras. maestra, gracias. Aquí venimos a aprender. Gracias. Mire, yo le mando un saludo a mi maestro de neurología forense, que es el Ujú. doctor Ibarra Puig, excelente neurólogo, tiene varios libros, y él precisamente es un subespecialista en epilepsias. Hizo especialidad en neurología y luego una subespecialidad en epilepsias, Ok. en especial en epilepsias de mujeres embarazadas. Lamentablemente ya se jubiló de ese instituto de perinatología, pero en su libro lo refiere claramente, maestra. Cualquier persona que tenga una convulsión, un periodo convulsivo, Ujú. hay que estudiarla. No es inmediatamente, convulsión significa epilepsia. Ok. Por ejemplo, todos nosotros podemos tener un problema, una convulsión, maestra, generalmente por un golpe, un problema de fiebre, una infección. Ejemplo, una bacteria. Hay personas que, por ejemplo, no se tratan bien la otitis. Y esto es para todas las amigas y amigos. Si tienen Guau. otitis, trátense con su antibiótico y termínenselo. Porque de aquí hacia el jefe Se va. son centímetros, maestra. Entonces hay una comunicación puede haber una comunicación del oído interno hacia el cerebro, pero rapidísima. Y por cuestión de milímetros se pasa la bacteria del hueso hacia el cerebro. Y eso puede debutar en una convulsión. Un tumor puede ocasionar convulsión, maestra.
Un evento vascular cerebral puede causar convulsión. O sea, es infinidad de cosas. Entonces, siempre que alguien tenga una convulsión, hay que estudiarlo. Puede ser cisticercosis, incluso hipertensión, una crisis hipertensiva descontrolada, tumoración, infección, trauma. Siempre hay que estudiar al paciente. No es así de que, ya se convulsionó y es epilepsia. Y esto qué bueno que lo pregunta. Ok. Porque mucha gente que de repente puede ir con algún médico que no Ujú. tiene tanta experiencia en esto de las epilepsias, incluso hay libros grandísimos, maestra, que hablan de pura epilepsia. Ok. Entonces, si no tienen tanta experiencia, algún médico que diagnostica, lamentablemente la gente termina yendo con el brujo. Y entonces, si tienen un Está tumor, poseído. ándale, está poseído, es que ya se le metió el chamuco y que hay que limpiarlo y que no sé Ujú. qué. Puede ser, maestra, incluso un tumor hipofisiario, que es lento, pero ya a la larga el paciente se da cuenta porque ya perdió la visión, ya no ve y empezó a perderla gradualmente. Y ahí pierden tiempo con estos, voy a citar a un ente maligno por ahí, a estos charlatanes, y entonces, a estos charlatanes, y pierden tiempo en vez de que acudan con el médico especialista. Entonces, qué bueno que es esta pregunta, porque un evento convulsivo no es epilepsia. Hay que estudiar por qué se convulsionó. Porque entonces tú podrías llegar al hospital, pensemos en John, Ajá. tiene este accidente con el golpe, tiene un primer desmayo con una primera convulsión, pero eso no lo hace epiléptico. Así es. Entonces, lo atienden y conforme va pasando el tiempo, hasta aproximadamente los 16 años, o sea, estamos hablando 5 años después, es que él comienza nuevamente con estos desmayos y esta epilepsia. Así es. Perdón, y estas convulsiones, donde ya lo declaran como epiléptico. Ok. Entonces, un joven que tiene este cambio, tiene este accidente, conforme va pasando el tiempo, puede o no tener una siguiente convulsión. Sí, y qué bueno que usted pregunta eso, porque cualquier niño o joven que tiene un trauma craneoencefálico, hay que darle seguimiento. Incluso con un golpe, una irritación meningia puede convulsionar. También sabe quiénes convulsionan mucho, maestra, los amigos del escuadrón de la muerte, los que son muy alcohólicos. Dejan de tomar alcohol y convulsionan por el síndrome de abstinencia. Entonces, aquí respondiendo su pregunta, sí. ¿Por qué? Porque un niño puede tener un problema a nivel estructural del cerebro por el golpe, produjo una convulsión por la irritación meningia, pero al rato que este cerebro empiece a madurar y termina de madurar, pudo haber quedado ahí un foco epileptógeno, que por alguna situación puede volverse a estimular y entonces viene la convulsión. ¿Sabe también dónde pasa esto mucho? Y le ha pasado a algunas personas con las patrullas. Ya ve que las patrullas con los estrobos, de repente va pasando el estrobo y esa estimulación visual. Claro, con los videojuegos se ha Sí, dado. también con los videojuegos Ajá. convulsionan, sí, porque es un foco epileptógeno que lo está estimulando y viene la convulsión. Pero estos entonces son propensos a eso, ¿ya lo Sí, tenían claro. o cómo? ¿Por qué no nos pasa a todos? Viene una predisposición que puede ser desde el nacimiento, que en el Ok. canal del parto tuvo algún problema de infección o el problema de la hipoxia, que le digo se atoró, sale un Apgar de 6, 8 al final, por ejemplo. Ok. Puede ser una infección que hayan tenido de pequeñitos, una sinusitis, por ejemplo, y haya dejado una secuela, una meningitis que es peor, otitis, o finalmente una cuestión genética, hereditable. Por ejemplo, esto es buenísimo lo que usted pregunta. En el caso de las personas que son adictas a la marihuana, si han tenido problemas genéticos de familias con esquizofrenia, son muy susceptibles a tener un brote psicótico o debutar con esquizofrenia. De verdad. Sí vienen en los artículos médicos, en los últimos. Es maravilloso cómo describe que cómo la marihuana fumada o con brownie puede debutar brote psicótico o a la larga puede producir esquizofrenia en personas que tienen factores genéticos de esquizofrenia. Sí, o sea, para que no lo entendamos mal. Sí. No es que el fumar este tipo de la marihuana sea el antecedente para un brote, ¿no? Sino los que ya tengan una predisposición, puede ser que les pase. Así es, pero aquí es una ruleta rusa porque realmente no ¡Claro! sabemos quién tiene predisposición y quién no. Por eso no hay que consumirla. Interesante, wow. Y ahora,
el aspecto de la personalidad. ¿Qué es lo que dicen los estudios? No sé si tú tengas esta información del por qué se pueden, no sé si develar ciertos que de repente ya son buenos para la pintura o eran introvertidos y ahora son extrovertidos, como en el caso de John. ¿Qué es lo que pasa con un golpe así? Es que hay un cerebro, hay un hemisferio maestra, un dominante y uno que no es dominante. Entonces, generalmente los que tienen alguna actividad más artística es un hemisferio específico donde tienen dominancia. El que utilizan. Es el que utilizan. Y cuando viene algún trauma y ese trauma está en el cerebro dominante o en el hemisferio dominante, entonces se empieza a hacer una función en el otro y por eso puede haber un cambio en la personalidad. Pero esa es una pequeñita de las teorías. Hay infinidad de teorías. Por ejemplo, la cuestión de la emoción se maneja por algo que le llaman los autores el circuito de Papez. ¿Qué es esto? La amígdala, el hipocampo, el sistema límbico, que juntos, estos órganos que están dentro del cerebro, estos mini órganos, van a contribuir a la emoción. Entonces se ha visto gente que tiene la amígdala muy grande o alteraciones en la amígdala que son muy violentos. Ahí viene otra teoría de la psicopatía. Sí, son un montón un libro de neurociencia, maestra. Sí, me imagino que es como de estos tabiques de lodo, ¿cómo se llaman? ¿Adobes? Sí, sí. Ándale, así de gruesos, porque la neurociencia está súper detalladísima. Pues es que es el papá, ¿no? Sí, sí. Porque el otro día estaba igual oyendo a un psiquiatra que estaba diciendo, y a mí la verdad es que me gustó, pero no sé qué tan real sea, como lo voy a decir. Él decía que cuando a ti te dolía, no sé, los dedos, ibas con un médico, ¿no? Que te dolía el estómago, íbamos con otro especialista. Pero el problema del cerebro es que es el único órgano que no se da cuenta cuando está enfermo. Es que aquí depende cómo lo tomemos, maestra. Que en cierta parte sí tiene mucha razón, porque cuando nos duele digamos otra parte de nuestro cuerpo, sí inmediatamente decimos, lo identificamos, sí. Exacto. En la cuestión del cerebro tiene usted mucha razón en lo que cita el psiquiatra, y sí me gustó su frase de este amigo, porque, por ejemplo, cuando hay un tumor hipofisiario, el resultado generalmente son los ojitos. Usted empieza a tener un cambio de visión, o incluso visión en túnel, o deja de ver. Pero en sí, en el cerebro generalmente es un estado ya como de sueño. No se da tanta cuenta la persona. Por eso es que en los tumores cerebrales muchas veces ya van en estados avanzados. Ok, porque no hay ningún tipo de síntoma hasta que no es muy evidente. Sí, y aquí, buenísima pregunta. El homúnculo, es lo que hacen los anatomistas, y haga de cuenta, cortan el cerebro y van poniendo en cada estructura parte de que va registrándose el cerebro de nuestro cuerpo. Por ejemplo, voy a explicarlo. Sí, para esto vino nuestro amigo Paco. Ejemplo, yo mi registro de mi mano, en el homúnculo, que es una imagen que hicieron los anatomistas, cortan el cerebro a la mitad y hay una parte del cerebro que va a registrar el dolor de mi mano. Okay. Eso le vamos a llamar tracto espinotalámico lateral. ¿Qué es esto? Tacto, dolor y temperatura. Es decir, maestra, yo me pico aquí con una aguja mi dedo, y entonces la neurona va a registrar todo el dolor hacia mi cerebro. Y el cerebro va a dar, ejemplo, la señal para que mi músculo entonces inmediatamente quite el estímulo doloroso. Esos son los tractos o las vías. Ahora, ¿qué pasa aquí, maestra? Lo que usted está diciendo. Si, por ejemplo, el tumor está comprimiendo alguna estructura en específico donde esté registrado alguna parte de mi cuerpo, probablemente, como bien lo dice el psiquiatra, no se está dando cuenta el cerebro. ¿Por qué? Porque está comprimiendo la parte, por ejemplo, donde llega la señal de mi hombro, de mi intestino, por ejemplo. Y entonces tenemos casos de tumores donde el paciente puede tener náuseas, puede tener mucho vómito. Y entonces la mamá o la abuelita dice, oye, para el vómito, claro, tecito de manzanilla, ¿no? Pero realmente puede ser un problema desde acá arriba. Ese es lo complicado del cerebro. Wow. Porque hay síntomas, maestra, y eso es buenísima su pregunta. Hay síntomas que son simuladores, es decir,
No es la palabra adecuada, lo estoy diciendo de manera errónea, ahorita me voy a acordar que la palabra Sí, adecuada. pero también así lo entendemos. Pero haga de cuenta que puedo yo tener una sintomatología muy diferente y realmente la enfermedad está acá arriba. Wow. Porque alguna estructura se está lesionando, pero esta estructura registra parte de otro órgano. Sí, eso es lo complicado del cerebro. Eso le pasó, maestra, le voy a robar aquí un minuto, a mi tía. Mi tía tuvo neurocisticercosis. Y entonces con los síntomas que ella tenía... ¿Es el bichito que da con la carne de ándale, cerdo? con la carne de cerdo contaminada, con huevecillos de la tenia. Entonces ella come carne de puerco y a los meses empieza con una sintomatología fíjese, empezó con mareo y sensación de querer vomitar. Y así se aventó meses. Empezó después más intenso el mareo, empezó el desmayo, empezó con náuseas y con vómito. Fíjese, mareo, náuseas, vómito, mujer joven, la mayoría de los médicos decían, está embarazada. No, y entonces, bueno. Y entonces mandaban a hacer pruebas de embarazo a mi tía cada rato. Como la mayoría de los médicos en ese momento no tenían tanta experiencia en la neurocisticercosis más que los especialistas, mi abuelita, una mujer pues muy de precaria economía, haga de cuenta que llegó hasta el 3er año de primaria. Entonces mi abuelita, como entendió, pues la llevaba con el vecino que era médico, el de la esquina. Claro. Y luego le decía, no, vete con el doctor Villa, que está aquí a 3 cuadras, y ya llevaba a mi tía al doctor Villa, pero no eran médicos que eran especialistas en este tema. Terminó llevándola con 10 brujos que nada más le sacaron el dinero, e incluso decían que estaba enterrada debajo de un árbol, estaba enterrada en un panteón. Y enterrada iba a quedar si no la atendían. Incluso uno de ellos tuvo la osadía de hacerle una cirugía espiritual. No, no es cierto. Por eso es que yo me burlo mucho de estos sujetos que se dicen brujos y que curan enfermedades. Una operación espiritual. Les cobró un montón de dinero. Wow. Y al final, maestra, ya cuando se estaba muriendo, porque el problema del cisticerco es que cuando el cisticerco muere, puede causar una reacción inflamatoria dentro del cerebro. Entonces, cuando ya... cuando el bichito muere. Sí, cuando el bichito muere, o cuando está vivo, incluso puede ocasionar una reacción por cuerpo extraño y se inflama mucho el cerebro. Mi tía pierde la conciencia, empieza con convulsiones, se la llevan al hospital y en ese hospital la revisa un médico y dice, esto se me hace que es como de neuro. Y entonces ya le manda a hablar al neurólogo. Que es donde tendría que haber estado. Y el neurólogo inmediatamente dice, esto es neurocisticercosis, hay que tratar, pero ya. Wow. Pero vea todo con esto, maestra, que le estoy diciendo, nos tardamos 3 años. No. 3 años, mi tía perdió alrededor de 30 kilos. Era una mujer de 30 años de edad y terminó pesando alrededor de 40 kilos. ¿Y uno puede morir de eso? Sí. ¿Por qué? Por la lesión a nivel neurológico. Entonces, uno puede morir de esta enfermedad. Por eso es bien importante, y qué bueno que usted lo toca y se lo agradezco, si ya tenemos un diagnóstico erróneo, o no vemos avances, hay que acudir con otro médico. Y si no, a otro médico. Siempre hay opiniones. Porque no siempre a veces se llega a dar un buen diagnóstico. Y no automedicarse. Sí. O peor aún, irse con los brujos, que eso sí sería lo peor. Porque el brujo les va a quitar el dinero, les va a retrasar el diagnóstico y al final se muere el paciente o llega a urgencias ya moribundo y se muere. Y no se estén tomando tecitos de hierbas que no conocemos, que puedan originar otro tipo. Así es. Pues John es este niño gordito, que desafortunadamente los niños suelen ser crueles, lo maltratan. Ahora, con estos desmayos, pues dicen que obviamente es porque está gordito, porque está enfermo, cuando no tenía nada que ver, había sido por este accidente. Así que John se comienza a dar cuenta que, pues básicamente su lugar no es donde está, y decide a los 18 años irse a vivir a Las Vegas y comienza a trabajar en una funeraria como embalsamador. Para colmo. Yo estoy tocando muchas fibras sensibles hoy, ¿verdad? Sí, maestra, perdóneme. Y a mí lo que me empieza a llamar la atención es un niño que le interesa mucho más el estar con el aspecto femenino. No estoy hablando de orientaciones, estoy hablando de que se siente más cómodo, más protegido, más seguro
con un padre que lo ha violentado y ha violentado esta parte de su debilidad que lo nota más femenino. Después de este accidente, se me hace muy curioso el trabajo que elige, donde es un trabajo que está expuesto, que si bien puede estar, me refiero, oculto en lo que hace, pero está expuesto, tiene que dar la cara. Sí. Y ahí es donde comete su primer delito como tal, y es empezar a tener tocamientos con los cuerpos en esta funeraria, Ok. pero exclusivamente con los hombres, no con los cuerpos de mujer. Qué interesante, porque aquí ya nos habla sobre la necrofilia Ujú. de este sujeto. ¿Esto tú crees que este cambio, repito, pueda tener que ver con este accidente del golpe, o esto ya era algo que él tenía y simplemente el cambiarse del lugar hizo que pudiera abrirse a este cambio? Mire, yo pienso que más que nada, maestra, si usted lo considera pertinente, voy a comentarle esto. Ujú. Yo considero que no fue tanto el golpe, porque hubiéramos visto un sujeto probablemente más retraído, incluso ya con un deficiente intelectual ya disminuido a consecuencia de la lesión cerebral que tuvo. Más sin embargo, coincide algo bien interesante que lo voy a tocar con fibras nerviosas, así bien delicado, Ujú. porque ya ve que decía que se ponía a jugar con su hermana Ujú. y se ponía a jugar precisamente con muñecas. Ujú. Entonces, este comportamiento de tocar a hombres probablemente ya era la cuestión de su predicción sexual que le gustaba. Ya Desde tenía, antes. exactamente, desde que era niño, y finalmente ahí tiene la oportunidad y ahí lo hace. Por eso es que tocaba cadáveres masculinos, no femeninos. Si aquí hubiera sido el efecto por la lesión cerebral, Ujú. podría haber sido que hubiera, hubiera ocasionado alteraciones a nivel de los cadáveres, tanto de hombres como mujeres. Por ejemplo, de quitarles alguna extremidad no es lesionarlos, porque está mal dicho una lesión Ujú, post-mortem, ujú. no existen lesiones en cadáveres, sino una alteración. Ah, ok, Por no es ejemplo, lesión sí. porque no hay vida. Exactamente, Ok. solamente las personas vivas tienen lesiones, Ok. y eso lo clasifica el Código Penal. Ujú. En los cadáveres no se llaman lesiones, está mal dicho que se digan lesiones post-mortem, sino pueden ser alteraciones o mutilaciones. Entonces, en un caso de una alteración patológica derivada de un trauma, pudo haber sido una mutilación tanto en hombres como mujeres, pero aquí sí se da cuenta, coincide su pasado de este gusto por el mismo sexo, y finalmente termina tocando a los cadáveres de su mismo sexo. Y ahí te va otro dato. Cuando él tiene 6 años, sufre un abuso por parte de un hombre que es amigo muy querido y muy respetado de sus papás. Ok. Entonces, cuando él sufre esta violación, este hombre, que era muy respetado, él piensa, si yo le digo a mi papá, una, no me va a creer. 2, va a decir que claro, si yo era una niña, pues terminé Sí. en esta situación. 4, es un hombre respetado y no va a pasar nada. ¿Tú crees que también esto pueda ser lo que empezó a desencadenar que él tuviera estos tocamientos con alguien que no se pudiera defender igual que nadie lo defendió? Fíjese que ahí influye mucho el medio y se juntan una serie de teorías. En este caso, la cuestión del comportamiento, maestra, hasta ahorita no hay una teoría sólida que nos diga es por esto, 2 más 2 igual a 4, no. Ujú. Entonces, yo considero que hay varias teorías que influye todo el medio. La cuestión del gusto que tenía, la cuestión del abuso, la cuestión de esa búsqueda de sentir poder probablemente, Ujú. y de manipular el cadáver, porque como usted bien lo dice, pues ya no emitía ninguna reacción. Ya hay una denuncia, no de ante las autoridades, pero sí se empiezan a dar cuenta en la funeraria que él está teniendo estos tocamientos, lo despiden y él decide irse y empieza a estudiar, se va a ir a Utah Ajá. y él empieza a estudiar negocios, se mete a una tienda como vendedor de zapatos y empieza a ingresar a sus primeros contactos
con el Partido Demócrata y empieza como tener más relación con personas de más poder y personas que manejan estas campañas políticas. Ok. Cuando él está en este ya punto donde empieza a sobresalir, por eso es que yo sí me llama mucho la atención este niño cohibido, que su físico no le gustaba por toda la clase de, pues, de abuso que sufría, se convierte en alguien que lo que está buscando, una, como bien dijiste, es poder y dos, es reconocimiento. Ya quiere que lo vean. Ujú. A veces la búsqueda de esos dos factores es bien interesante porque es donde, si se da cuenta con la historia de la humanidad, es lo que generalmente ocasiona pues muchos abusos por parte de estas figuras, la búsqueda de poder y la búsqueda de atención, maestra. Se juntan perfectamente esos dos Sí, elementos. se va haciendo como el entorno perfecto Sí. para que todas las piezas se empiecen a acomodar. Ahí en esta época conoce a Marilyn Myers. Esta es una mujer que es una bibliotecaria, es tímida, le gustan los espacios cerrados, no le gusta convivir mucho con las personas, pero encuentra en John Gacy un hombre que ya está siendo respetado y encuentra que con él puede hacer una familia, pero además ella es hija de un hombre que económicamente tiene una buena estabilidad y este señor en esta época, estamos hablando de los 50, puede adquirir franquicias de este famoso Pollo del Coronel. Ok. Y pone a John como gerente de una de los restaurantes. Con esto le da una estabilidad económica no solo a él, pues para su hija. Y entonces pareciera que es la familia ahora sí, bien integrada, perfecta, un padre que puede trabajar, que tiene el medio para salir a la calle, una madre que va a tener 2 hijos con John. Y se dice que cuando nace su primer hijo, Michael, ella tiene que pasar el parto sola porque John está muy borracho y teniendo relaciones sexuales con un compañero. Wow. Increíble historia. Después de esto, él se da cuenta que puede empezar a contratar jóvenes. Y me llama mucho la atención porque él sí tiene una preferencia que todos sean menores de 25 años. Si bien tiene algunas futuras víctimas de 14, de 15, de 16 años. De hecho, su última víctima tiene alrededor de 25. Pero, ¿por qué tú crees que la fascinación de esta persona o sus perversiones se dirigen más a los jóvenes, pero no niños? Tiene como una etapa entre la adolescencia y ya un principio de adultez, los vería más fáciles, más vulnerables. ¿Qué crees que puede pasar aquí? Mire, es que aquí, voy a decir una barbaridad, y discúlpenme si ofendo a alguien, pero yo creo que en este sujeto veía más atractivos a los adolescentes y jóvenes por la madurez sexual, maestra. Okay. De que probablemente no le gustaban los niños. Voy a decir una tontería del tamaño del mundo, pero esa es una opinión técnica. En el caso de los niños, probablemente el miembro masculino no era tan grande como ya en un joven adulto o en un adolescente. Entonces, por ahí yo pienso que por esa parte le gustaba mucho porque ya veía a alguien más maduro, con más masa muscular, incluso tal vez tonificados. Y para este sujeto era más atractivo este perfil que para niños. Que le puede dar más placer, Así como es. está buscando. Sí, Okay. incluso más interacción entre pareja. Y algo que voy a decir con todo respeto es la cuestión que si él ya había estudiado, incluso comenta hace ratito usted que se fue a otro Sí, no estado. estudiaba negocios, Ándele. todo. Pues probablemente también sabía el riesgo a nivel legal de que era involucrarse con niños, que tal vez ya es más riesgoso a nivel legal. Mira, ok. Él empieza a platicar con la esposa y la involucra porque ella lo llega a descubrir
no, obviamente no era la pornografía como la conocemos hoy también de manera tan accesible, sino ella lo encuentra viendo revistas muy explícitas a nivel de homosexual. Sí. Y él logra convencerla de que participe en ocasiones junto con estos jóvenes en estas relaciones. Okay. Ella, si bien no está de acuerdo, pero lo acepta. Y aquí es donde volvemos otra vez a la historia donde un hombre comete delitos y la mujer, en este caso, porque hemos visto estos casos, no porque sea hombre y sea mujer, pero hemos visto donde la mujer tiende a aceptar y hacerse cómplice por permanecer acompañada de un hombre, por tener una familia, ¿no?, funcional, y acepta estas perversiones y no hace nada. Sí, como lo vimos con los asesinos seriales, por ejemplo, el de Catepec. Así es. Aquí en nuestro país, donde aceptan la complicidad con tal de permanecer todavía en esta parte integrativa del núcleo familia. Cuando él hace también que la esposa empiece a convivir y a tener relaciones con estas otras parejas, lo que hace es construir un sótano debajo de su casa, este típico cuarto de hombres, ¿no?, que invitan amigos y tienen juegos, pero este era un lugar donde nadie podía entrar, donde estaba prohibida la entrada a sus hijos y a su esposa, y aquí es donde traía a sus compañeros de trabajo o a los jóvenes que lograba atraer, y entonces tenía relaciones con ellos en su casa, en este sótano, sabiendo que está la mujer, sabiendo que están los hijos, pero es tan la seguridad, tan el poder que ejerce, que le da seguridad y le da tranquilidad estar en su propia casa. Es increíble porque, si se da cuenta, maestra, con todas estas narraciones que usted nos deleita, en la mayoría de los asesinos seriales es siempre esta característica en común, el poder y la búsqueda de más poder. También de atención, por ejemplo, la de atención lo vimos con el feminicida de Iztacalco, con el de Catepec, pero el poder lo han ejercido todos los asesinos seriales buscan este poder. Una ocasión, la esposa y los 2 hijos se van de vacaciones, y entonces es cuando John Gacy conoce o encuentra a Donald Boris. Este es un jovencito de 15 años que él atrae, lo invita a su casa y le dice que le va a enseñar una película pornográfica, pero que es algo que jamás ha visto, que de verdad se va a asombrar, le da una bebida y logra tener relaciones sexuales con este menor. Okay. Entonces aquí, si te fijas, ya tenemos 2 delitos. Primero, en Las Vegas, en la funeraria, sí, con este tocamiento de cuerpos. Ahora, finalmente, no sería un delito, pero sí es una cuestión de traición, donde lleva a estas parejas a su casa y está la familia. Pero entonces ahora ya tenemos este delito a nivel ya penal, donde él abusa de este niño. El niño se da cuenta que lo que ha pasado no está bien, así lo siente, sale de su casa, pero antes de que se vaya, John Gacy le dice, si tú dices algo, nadie te va a creer. Yo tengo amigos en la política, soy un hombre respetado, tengo una familia, y el que se vino a meter a mi casa eres tú. Así que si dices algo, lo único que va a pasar es que te vas a quedar en ridículo y a mí no me van a hacer nada. El niño, afortunadamente, va a su casa y le dice a los papás lo que ha sucedido. Los papás van y lo denuncian. Un juez ordena que se le den 10 años de prisión, pero otro juez se convence de lo que le dice John Wayne Gacy, que él no había sido responsable de una violación como tal, sino que había sido seducido o enganchado por este niño de 15 años, y entonces el juez decide, después de 18 meses, liberarlo y simplemente darle una probatoria a nivel ya en la calle, donde va a tener que hacer un servicio social
y prácticamente este caso pues queda absolutamente impune. Y me regreso un poquito. Antes de que sea condenado a los 18 años es porque cuando denuncia es tal su enojo con este jovencito que lo manda a golpear. Y yo creo que es su peor y gravísimo error. Porque el jovencito, al ser golpeado y al ver ya el antecedente de esta violación, es que el juez ordena los 10 años y los 18 meses en la cárcel y ya está fuera. Sí. Así que básicamente este joven no obtuvo ninguna clase de justicia por los abusos que tuvo John y además su imagen, todo lo contrario de caer, pareciera que estaba mejor que nunca. Increíble cómo manejó esta situación este sujeto. Ya aquí estamos viendo que es un John Gacy que ya no tiene miedo, ya está seguro de sí mismo. ¿Y qué es lo que hace? Un día llega la esposa y le dice, yo ya no puedo estar contigo, ya no soporto, además, pues tú y yo como matrimonio ya ni siquiera tenemos nada que ver, así que quiero el divorcio. Y él le dice, está bien, quédate con los niños, no me interesa volverlos a ver más. Y decide mudarse nuevamente a Chicago, donde vive la madre de Gacy, Sí. y la convence de que lo ayude a comprar una casa para que él pueda comenzar de nuevo. Y ahí es donde él regresa nuevamente a Chicago y ya viviendo de manera libre, ya no tiene hijos porque absolutamente no le interesa, no hay ninguna ley que lo obligue a hacerlo. Y además algo bien importante que sucede, y sí me gustaría que nos apoyaras en esta idea, cuando él se muda a Chicago, pareciera que todos los antecedentes penales que tiene, no es que se borren, sino que no hay un registro como tal. Así que las personas que lo conocen ahora en este vecindario de familias no tienen la absoluta idea de que un criminal ha sido este nuevo vecino. Ok. Esto es increíble porque justamente migra este agresor de un lugar a otro y puede empezar a hacer sus fechorías. Es lo que pasa con algunos agresores, maestra, se van a otros estados de la República y esto sucede mucho en comunidades donde ya son conocidas las personas, llega otra persona externa sin ningún antecedente que sepan y es cuando pueden llegar a cometer otros delitos. Fíjate que hace un tiempecito por Instagram me llegó una historia de una joven que me decía que un familiar cercano la había violentado, esto en Estados Unidos. Sí. Que ella ya había podido tener terapia, que había sido pues ya atendida porque había sido una persona muy cercana y que había sido acusado del delito y había estado, creo, me acuerdo, 11 años en prisión, que una vez que había salido se había venido para México. Entonces me decía, el que él ya no esté donde yo vivo o ni siquiera en la misma ciudad, me da mucha tranquilidad. Sí. Pero me causa un terror saber que ahora lo tienen ustedes y que va a llegar sin ninguna causa penal, nadie va a saber lo que hizo, lo van a recibir a sus casas porque sabe acercarse perfectamente a los menores, es un cuate que puede obtener la confianza rápidamente, pero ustedes como mexicanos, a donde se mude, no van a tener la menor idea. Sí. Y eso me impactó mucho porque es cierto. Aquí, fíjese que yo conocí a unas personas porque en el lugar donde trabajaba era una zona de alta criminalidad. Y recuerdo muy bien que cuando yo vi a estos sujetos, como lo he dicho en algunas escuelas que me han invitado a dar pláticas, de cierta manera Lombroso a veces tenía razón con algunas características que uno aprende a ver el perfil. Y me acuerdo que había dos hermanos que controlaban como que el cruce de vehículos. Obviamente hacían favor a la comunidad porque se ponían con un silbato y estaban ahí Uh-huh. y dejando pasar al peatón y a los carros, Ya ¿no? le di unas monedas Ándele. y ahí estaban. Uh-huh.
Pero, ¿qué cree, maestra? Yo decía, estos cuates ya se ve como que traen historia de cana, de cárcel, y resulta que de repente los dejé de ver. Y le pregunté a su hermana que también trabajaba ahí con ellos vendiendo quesadillas. Le digo, oiga, señora, y sus hermanos que estaban aquí luego, todavía les dije, hace falta para que estén pues, Para el con el tránsito. tránsito. Y como ya era, me gané su confianza de la señora, porque luego le daba consulta. No, doc, dice, cállese. Dice, se enfriaron a un vecino de por aquí. Dice, y ya se O fueron. sea, lo mataron. Sí, lo mataron. Dice, ya se fueron a otro estado. Dice, ahorita andan en otro estado, andan escondidos. Y entonces me recuerda muy bien lo que usted está diciendo, maestra, porque a veces no sabemos quién está ingresando al barrio o a la comunidad y hay que tener mucho cuidado porque no sabemos qué mañas traigan. Y esto es de forma de prevención, ¿ok? Ya se está llegando, pues no tener la confianza, digo, suena muy mal, lamentablemente Sí, que alguien, tengamos que hacer esto sí, así. incluso alguien va a decir, ay, ¿cómo te atreves? No, pero más vale que si yo soy padre de familia, madre de familia, Ujú. y tengo mis pequeñitas, mis pequeñitos adolescentes, está llegando alguien nuevo, o no tan nuevo, pero que no sé bien a qué se dedican, mejor con precaución, pies de plomo, porque ahí está la prevención, maestra. Porque luego decimos, ¿no? Se mudó este señor que se ve que está un poco viejito y se ve que está enfermo. A ver, dile a la niña que vaya y le lleve una comidita o Sí, algo. sí, sí. Y estamos confiando en personas que no Así es. conocemos. O llega este joven guapo, ¿no? O una joven guapa y entonces vamos a invitarla a salir o lo voy a invitar a la casa y no conocemos quién es, porque nos quedamos con la pantalla que vemos y si vemos, además nos casamos con los estereotipos, que si es una persona que tiende a tener muchos piercing en la cara o muchos tatuajes y se viste de manera así como rebelde, es el malo. Pero si vemos a alguien que está bien vestido, nos dice que tiene una profesión respetable, entonces es el bueno. Así es. Y no nos podemos seguir yendo con esas apariencias que además no son ciertas, pero además son muy peligrosas porque no sabemos el antecedente. Y esto es justo lo que sucede con un John Gacy que ha cometido delitos ya en 2 estados, en 2 ciudades, no delitos cualquiera, delitos de abuso, delitos contra cuerpos. Y ahora llega nuevamente a Chicago, a una avenida de un suburbio donde está lleno de familias, donde hace parrilladas y donde nace Pogo el payaso. Ok. Pogo el payaso nace en una de estas parrilladas, pero además el maquillaje o la presentación de Pogo con estos grandes ojos azules, me refiero pintados, con la boca muy roja, con este sombrerito de pompones, el traje a rayas. Yo no sé a ti, pero a mí lo menos que me hubiera causado es ni ternura, ni diversión, ni... Se me hace hasta... Grotesco, ¿no? Sí. Sí, se ve siniestro el payaso. Y es el que elige para hacer juegos de magia y incluso de estos de globos, pero entonces empieza a ir a los hospitales, pero va a las fiestas, pero anima estas parrilladas. Entonces, nuevamente atrae toda la atención y sobre todo el respeto y confianza de las personas, que eso es lo que a mí de verdad más me impacta, de cómo puede maquillar o cómo puede crear personajes tan creíbles. Lo que pasa, maestra, desde el punto de vista criminológico, le voy a dar mi humilde punto de vista. Claro. Usted acérquese a los niños y se gana a los papás. Así de sencillo. Él se disfraza de payaso, digo, independientemente de que sea siniestro o grotesco, Sí. pero con la finalidad de disfrazarse para acercarse a los niños, dar ternura, y se gana toda la comunidad. Es como, digo, lo voy a decir mal, híjole, igual, a ver si no me funan. Yo si me disfrazo de Santa Claus o de un rey mago, me gano a toda la comunidad. Y más si les compro juguetes. Por supuesto, tienes toda la razón.
Y a veces esto lo que hacía, digo, lo puedo decir porque ya está en prisión, lo que hacía la tuta, el líder de los caballeros templarios en Michoacán, él llegaba de repente a algunas plazas y empezaba a dar billetes de 500 a todas las personas que estaban ahí. Entonces estaban de su lado. Y estaban de su lado. Claro. Entonces aquí en el caso de acérquese a los niños, tiene a toda la comunidad a sus pies. Y sabía manejarlo de perfecta manera, porque además, después de todo lo que vivió, eso es lo que a mí me impacta, cómo fue creando todo esto, pero además siempre ganaba. Es un hombre que difícilmente perdía en algo. Y entonces él, en 1971, ya estamos hablando que los primeros delitos fueron en el 64. Okay. Ya estamos hablando prácticamente de una década, Sí. donde ha estado solo 18 años 18 meses en prisión, con una simple castigo de ayudar a la sociedad o a la comunidad, donde se ha podido cambiar de estado, donde ya tiene una casa propia, y entonces hace la empresa que denomina PDN. Esta empresa es una compañía de construcción. Y con esto, ¿qué crees? Que es bien fácil localizar a los jóvenes del área y poderlos atraer, porque él es tan bueno que le da trabajo a todos aquellos que no tengan estudios, que no tengan preparación y que tengan una necesidad de que alguien les dé este apoyo que posiblemente no han conseguido. Mira qué inteligente. La vulnerabilidad, maestra. Exactamente como lo hacía el de Catepec, donde les ofrecía trabajo a las mujeres que estaban más vulnerables, que no tenían una entrada de economía sólida o estable. Y incluso les daba ropa, que ya ve que usted nos narró, la cuestión de la vulnerabilidad, y aquí esto es igual con este sujeto. Sabe manejar perfectamente lo que necesita la comunidad. Y eso lo pone perfectamente para él, para lo que él necesita. Y eso es lo más peligroso de todo esto, que él no está cubriendo sus necesidades primero, sino cubre las de otros y con eso se beneficia a él. Entonces, de verdad, siempre está un paso adelante. Un joven de 25 años lo denuncia porque dice que en una ocasión, estando en esta empresa de construcción, Gacy se acerca y le trata de hacer una propuesta o además empieza a tratar de tocarlo. Él va, lo denuncia, pero no le creen porque Gacy es un hombre importante, respetado, miembro de la comunidad, amado por la y comunidad, el payaso sí. Pogo. Entonces le dicen, no creemos en esto, tú estás agarrando ventaja, él es lo mismo que dice, yo no le pagué por un mal trabajo y lo que quiere es desprestigiarme, y no le creen. Pero aquí también yo creo que viene lo que desafortunadamente pasa. Claro que qué bueno que las mujeres tenemos ahora voz, qué bueno que ahora se nos cree, pero también están los hombres que violentan o que pueden agredir, hombres o mujeres y nadie les cree. Sí, claro. Porque son adultos, porque son hombres, porque no tienen el mismo respaldo. Y creo que eso es bien importante que entendamos, que no por ser mujeres no nos podemos equivocar y no por ser hombres son los malos. Malos son los que actúan mal, pero esto no tiene nada que ver con género. Y este joven es desprestigiado, obviamente lo corren de la empresa y además ahora no solo sufrió una agresión, sino además ahora tiene que sentir vergüenza por haber denunciado. Sí, a veces eso pasa. Incluso ya ve que es pan de todos los días en algunos países, incluyendo donde van las víctimas y son revictimizadas o simplemente pues no se les toma en cuenta, maestra. Y entonces, pues es muy fácil para Pogo, que ahora es el nuevo personaje, y para John Gacy, pues salirse
pues libre o salirse ganador de todas estas denuncias, pues porque pues nadie le cree. Un día en 1972, ya estamos ahora en los años 70, un joven llamado Timothy está en una parada de autobuses. Timothy tiene 16 años. O sea, que de esta víctima, primero que sucedió con la esposa, que fue el joven que mandó a golpear, que tenía 14 años, ahora hay una denuncia de uno de 25, pero regresa nuevamente a lo que al parecer es su gusto y es un jovencito menor de edad. Timothy está parado en una parada de autobuses, pasa John Gacy en un auto, lo ve que está solo, ya es tarde, le pregunta que qué le pasa, el joven se nota que no tiene a dónde ir, así que lo convence de ir a su casa. Y entonces lo lleva a su casa y ahí es donde empieza a darle nuevamente de tomar y abusa de él. Okay. Esta ya sería, pues, su segunda víctima. Y digo su segunda víctima porque por la mañana John está en la cocina y ve que el joven tiene un cuchillo en la mano porque está untando un pan. Cuando John ve que trae este cuchillo en la mano, lo que hace es, literal, se avienta sobre él y le mete una puñalada y acaba con él. Y entonces, ¿qué hace? Pues abusa del cuerpo y ahora nuevamente vemos a un John fuerte, pero además cada vez está más seguro de que lo que haga siempre va a salir libre. ¿Por qué tú crees que un hombre que no ha controlado sus impulsos ha terminado en un abuso, pero ahora comete un homicidio sin ni siquiera pensar la posibilidad del riesgo que está corriendo porque lo hace en su propia casa? Es que si da cuenta, maestra, tiene todo a favor, porque una, está en su casa. Dos, puede él disponer del cuerpo como él quiera. Uh-huh. Y puede ocultarlo como él le plazca. Apenas, bueno, hace tiempo me invitaron a participar en un análisis y si se da cuenta los agresores, cuando son los que privan de la vida a alguien en sus casas, generalmente tienden a ellos a querer desaparecer el cuerpo. Entonces aquí tiene toda la comodidad. Si hubiera sido probablemente en un hotel, o en vía pública se hubiera comportado de diferente manera, pero aquí está en su casa, en su ambiente, en su hábitat, con toda la confianza, solo, y puede hacer lo que él quiera. Es amo y señor del ambiente de donde está, y por eso tiene este comportamiento, maestra. En este mismo año del 72, conoce ahora a Carol. Carol es su segunda esposa. Uh-huh. Con Carol no tiene hijos. Pero Carol, a su vez, ha sido casada y tiene hijos de este matrimonio anterior. Híjole. Carol lo conoce y lo más impresionante es que conoce su historia, conoce que ha estado detenido, conoce que ha violentado a un menor, conoce que ha trabajado en una funeraria y aún así lo acepta. Híjole. Porque lo ve como el padre que no tienen sus hijos, porque lo ve como la persona que económicamente le va a dar una seguridad y porque cree que ha cambiado y que es una nueva persona. Digo, tal vez se me van a aventar todos encima, maestra, pero esta es una opinión muy personal. Pero un padre que no es, a veces el papá es muy difícil que sea realmente como esta figura que necesita el niño. A veces los niños ya cuando tienen cierta edad no aceptan a la nueva pareja y menos que les digan va a ser tu papá, uh-huh. Porque los mismos niños pues saben que no es el papá.
Entonces, digo, hay unos personas que, mis respetos, Claro, se puede sí han hecho dar. trabajos admirables con los niños, pero esta imposición que luego las mamás, y ahora dile de papá, y el Exacto. niño no quiere, híjole, ahí sí, para mí es un gran error, maestra. Porque además se está dando en muchos casos, yo no sé si has visto incluso hasta videos que a mí me impactan mucho porque vemos a una mujer que tiene hijos, pues se junta, no se llega a casar o Ajá. ponga que se casa, no importa, con una nueva pareja, lo lleva a su casa y entonces si este nuevo padrastro quiere hablarle a los niños de algo, los quiere regañar, los quiere educar, entonces la madre se opone porque no es el padre. Sí. Pero el hombre sí tiene que cubrir los gastos de este menor. Entonces es cuando yo me pongo a pensar, pues si no quieres que nadie le diga nada a tus hijos, no metas a nadie a tu casa. Sí, claro. Si no quieres que nadie eduque a tus hijos, pues que tampoco los mantenga económicamente. Trabaja tú y ten tu relación de manera privada, donde no involucres a los niños. Sí. Y perdón que yo lo diga, y esto sí lo digo por experiencia y con toda la convicción de que tú no puedes estarle formando pérdidas a tus hijos cada vez que te enamoras o cada vez que piensas que es el indicado, porque son nuevas pérdidas. Sí, sí, sí. A mí me pasó, maestra, yo conocí a una joven hace años, tenía tal vez 21 años, cuando la conocí, pero me platicó toda la historia. Y ella refiere que estaba en la secundaria cuando su mamá se volvió a tener una nueva pareja. La mamá resulta embarazada de esta nueva pareja. Y lo que hizo el padrastro, porque finalmente la señora, la mamá de esta joven que le platicó, era enfermera. Entonces llega la nueva pareja, le dice, ya no quiero que trabajes, yo me voy a hacer cargo de ti, de tu hija. Sí se hizo cargo, pero cuando nació el hijo de él, ahora sí, ya no pudo pagarle la escuela a la muchachita. Y entonces le dijo, pues tú vas a cuidar al bebé porque tu mamá va a ir a trabajar, yo también, tú vas a hacerte cargo de él, ya no vas a estudiar. Y así le hicieron, a la joven la quitaron de estudiar para darle toda la prioridad al niño, al nuevo niño. Y es donde usted dice, bueno, pero ¿por qué tiene que asumir una responsabilidad una niña si prácticamente no le corresponde esa Por una responsabilidad? decisión de adultos. Exactamente. John vuelve a atacar porque ya pareciera que esta necesidad de tener el control y de poder asumir que todos van a terminar haciendo lo que quiere, quita la vida a otro joven, pero esta vez primero lo guarda en el closet, empieza a oler y empieza a ver que hay un líquido que empieza a salir de este closet, por lo que se asusta. Entiendamos que ya está casado con Carol. Carol no está y él tiene este cuerpo en el closet. Cuando ve que está manchando la alfombra, pues decide deshacerse del cuerpo. Pero fíjate cómo ya está rompiendo todos estos límites de precaución, incluso donde la misma Carol o los niños o los hijos de ella, pues lo pueden denunciar, lo pueden ver que lo que está haciendo, y ahora sí se ha detenido de manera, ojalá hubiera pasado, pero él ya ha roto todos estos límites donde ya no le importa lo que pase. Ok, increíble cómo se atrevió a guardar el cadáver dentro del closet. Del closet, el olor y los líquidos, porque precisamente aquí viene algo interesante, maestra, que generalmente se empieza la putrefacción a las 24 horas de pérdida de la vida. Y el olor ya es muy característico, este ligero aroma, muy peculiar, a partir de las 24 horas. Más si hay calor, más si está el cadáver en un resguardo donde no hay tanta ventilación.
y favorece que se incremente la descomposición. Lo que usted refiere de los líquidos, precisamente ya es en una fase donde ya está entrando en putrefacción y ya todos estos líquidos se empiezan a fugar por por este mueble. Fíjate que John ya, de verdad yo sí creo que aquí es donde empieza ya su descontrol, porque un día desaparece un joven que se llama John Wood. John Wood tiene 18 años y trabaja en la empresa esta de construcción de John Gacy. Okay. Una noche desaparece, no regresa del trabajo a su casa, por lo que la familia pues está muy preocupada y la única persona que pudiera tener información es John Gacy, porque es el dueño de este lugar de construcción y además pues es la persona que finalmente ve a los empleados. Sí. Y tenían que saber si verdaderamente este joven, John Wood, había ido a trabajar ese día. Por lo que van a casa de John de John Gacy, y él está muy tranquilo, incluso deja entrar a la policía y les dice que efectivamente John estuvo ahí la noche anterior, pero que llegó con 2 amigos porque le estaban reclamando unos pagos que no había realizado John Gacy. Okay. Y que se habían hecho de palabras, pero que se había ido junto con los amigos y esa era la única ocasión donde él lo había visto después del trabajo. Pero pues este joven no aparece. John le ha quitado la vida, no sabe qué hacer con el cuerpo. Primero lo que intenta es hacer un hoyo en el área del estacionamiento donde pueda meter el cuerpo, pero se da cuenta que llega Carol con las hijas, Sí. y entonces hace todo de manera muy rápida y es la primera vez o el primer cuerpo que está dentro de la casa de John Gacy. Wow. Él sigue haciendo sus famosos asados, sus famosas parrilladas, y dicen que en una ocasión era tanto ya el respeto o lo que se conocía dentro de toda la comunidad, que en una ocasión en un cumpleaños vestido de pogo, llegaron a ir 300 personas a esta parrillada. Wow. O sea, imagínate el grado de convencimiento, Sí. de admiración que le tenían, que no es que fuera una persona, 2, no, él lograba que todas las personas fueran a su casa y se sintieran seguras con lo que él les ofrecía. Y sobre todo, maestra, yo creo que aquí un ingrediente más sería la manipulación, que tenía una gran capacidad para manipular y el resultado que veíamos era eso, la aceptación de la gente. Empieza a ver olores dentro de la casa y de lo que eran las tuberías y las cañerías. Incluso las personas le empiezan a decir que por qué huele tan mal, y él siempre atribuía a que había problema de las cañerías, que estaban tapadas, que había encontrado unos nidos de ratas y que eso era lo que olía, y que él como constructor, pues lo que iba a hacer era arreglar estas cañerías. Carol ya se da cuenta que él está teniendo relaciones con otras personas, incluso dice, prácticamente yo de que estoy con John Gacy ya no he vuelto a tener intimidad con él, así que decide dejarlo. Y en el tiempo que Carol se acaba de ir y unos años después, es lo que John Gacy llama sus años de crucero, que es cuando él visita en el auto diversos lugares, restaurantes, bares, y es donde encuentra a sus nuevas víctimas, porque ahora vive solo, Carol ya se ha ido, las personas lo respetan, no van a ir, pero además ya logró o entendió que dentro de su casa puede guardar todos los cuerpos sin que nadie se dé cuenta. Como un Filomeno. Como un Filomeno. Increíble. Daryl Samsung es otro joven de 18 años que cuando Gacy le quita la vida, decide mover el comedor, hace un hoyo, mete el cuerpo, pone una placa de cemento y entonces ahora tiene el cuerpo del primer joven y ahora tiene el cuerpo de Daryl debajo del comedor. Wow.
Los olores verdaderamente ya son, pues, ya la comunidad, ya los vecinos se están dando cuenta que esto ya es demasiado. Y ya después las investigaciones dicen que para este año Gacy ya estaba sumando más de 12 víctimas. 12 víctimas. Y estamos hablando que prácticamente desde que Carol se va, estamos hablando, empieza en la década de los 60 cuando comete sus primeros delitos con los cuerpos en Las Vegas. Ahora estamos en el 72, 73 y ya tiene 12 víctimas. Okay. La gente se está dando cuenta que los jóvenes en la comunidad se empiezan a esfumar, Sí. literal, como si nadie supiera qué pasaban. Toda esta comunidad está asustada. Los jóvenes de menos de 25 años son los que están siendo desaparecidos. Y entonces se dan cuenta que una de las cosas que unen a todos estos jóvenes es que trabajan en una empresa de construcción donde el dueño se llama John Gacy. Okay. Todos estos jóvenes han sido atraídos por John. Todos estos jóvenes no tenían trabajo, pero lo que sí tenían era familia. En 1978, Robert Nelly tenía 19 años. ¿Qué es lo que hace John Gacy? Lo lleva a su casa, lo empieza a torturar y por alguna razón que todavía no se explica bien, lo deja libre. Pero él lo que hace es, corre, va a la policía y denuncia a John Gacy. Cuando la policía empieza a investigar, se dan cuenta que si bien sí tiene antecedentes, pero dicen, esto es un problema de homosexuales, a nosotros no nos gustan estos problemitas, y lo dejan libre. Y nuevamente se sale con la suya. Sí, claro. Otra víctima es Jeffrey. Él tiene 26 años y él es secuestrado, torturado, lo mata y lo deja en un parque cercano. Luego, encuentran el cuerpo de este joven. Ya es demasiado lo que está sucediendo. Van a casa de John Gacy y ahora sí lo detienen, porque es perfectamente claro que tiene algo que ver con este asesinato. Viene el juez, John Gacy le explica que no tiene nada que ver, que la última vez que vio a este joven, sí efectivamente tuvieron relaciones, el joven estaba de acuerdo con estas relaciones, lo deja y no lo vuelve a ver. ¿Y entonces qué hace el juez? Lo libera otra vez. Wow. O sea, no hay una sola persona civil, pero también no hay una sola persona que trabaje en el gobierno que tenga la capacidad de tomar una decisión, que están todas las pruebas, pero pareciera que el factor de ser homosexual hiciera que no quisieran trabajar y que dejaran libre a este hombre que, si bien la orientación no tenía nada que ver en esto, tenía que ver la violencia, pero toda la policía no quiere saber, y es lo mismo que pasa con Jeffrey Dahmer, que cuando se trataba de problemas de homosexuales, la policía pareciera que no pasaba nada y los dejaban libres. Aquí yo considero, maestra, que también tienen ellos un problema, un tabú, donde a veces esta comunidad que siempre ha sido también castigada, no querían involucrarse tanto como una forma de, voy a decirlo con todo respeto, una forma de que entre ellos pues se fueran acabando. Porque ¿cómo se explica usted que no quieren ni siquiera brindar pues estas acciones de protección o de investigación, ¿no? O sea, simplemente pues es problema de ellos, ¿no? Y ahí que se arreglen. Este John es tan inteligente, como te decía, él comienza a trabajar para el Partido Demócrata y en un desfile conoce a la primera dama, esposa de Jimmy Carter, Okay. presidente de los Estados Unidos. Es tan la buena impresión que le provoca a la primera dama, John Gacy, que incluso se toma una foto con él y
en la oficina que estaba en la Casa Blanca hay una foto donde está la primera dama y John Gacy dándose la mano. Imagínate el nivel de convencimiento que puede tener este hombre, que a pesar de todos los delitos, a pesar de que sí hay antecedentes legales, la esposa de un presidente lo acepta y lo pone como referente del hombre del año en su propia oficina. Híjole. Para el 11 de diciembre, ya verdaderamente John Gacy está, pues yo diría ya en su momento donde otra vez nada le importa, le quita la vida a un joven, pero esta vez lo tira al río. Ya no lo entierra, pero se dice que antes de tirarlo al río permaneció dormido en la misma cama y después, en la mañana, tuvo relaciones con el cuerpo y entonces fue y lo tiró en el río. Fíjate cómo ha pasado de delito a delito, sí, pero todos tienen que ver. Yo creo que lo primero que desató todo esto fueron estos cuerpos inertes, donde él entendió que siempre la fuerza la tenía él, porque él disfrutaba más de violentar los cuerpos que del mismo acto de traerlos y violentarlos con vida. ¿Por qué tú crees que es tan importante para él esta poca defensa, pero finalmente les quitaba la vida? Entonces, ¿por qué seguir este patrón siempre donde las víctimas ya no son fuertes? ¿O sería por la edad que tienen estos jóvenes que pudieran defenderse más? Es que aquí habría que hacer la pregunta, maestra, si siempre les dio sustancias como para deprimir el sistema nervioso central. Las famosas bebidas que usted comentaba hace ratito, que les daba de tomar, muy seguramente eran depresores. Entonces, por eso es que la persona quedaba con pérdida del estado de conciencia o con debilidad, y es donde podía darse el abuso. Para esta época ya estamos en el 78, pero fíjate cómo no me he saltado de tantas décadas, pero sin embargo en todas hay delitos. Ya para esto llevamos casi 20 años donde sí, John Gacy lo único que ha hecho es ganar el respeto, donde Pogo es el payasito hermoso de las fiestas. Y un 11 de diciembre, un jovencito está en una ferretería y escucha que hay un constructor que está ofreciendo trabajo. Por lo que este joven se acerca a él y le dice, pues, que él quiere trabajar. Le dice a su madre que va a ir a casa de este hombre identificado como John Gacy y va a ir a platicar con él para ver si es que sí le puede ofrecer este trabajo. La madre se da cuenta que no regresa, pero se recuerda que su hijo le dijo que iba a ir con este constructor, que daba los empleos, así que va la policía, obligan ya por fin que vayan a casa de John Gacy, y entonces es donde ya aquí encuentran a John Gacy cómodo en su casa. Les dice que en ese momento está muy atareado, que tiene cosas que hacer, pero que les promete que en la noche, en la madrugada, va a ir a la policía y va a dar su declaración. Y efectivamente llega en estado de ebriedad y platica que le ha quitado la vida a este joven. Porque cuando le preguntan que si estará por el área donde está el río, él se ríe y dice, no está por el río, está en mi casa. Wow. A este joven, pues nuevamente, básicamente aquí ya no hay nada que cubrir, es que todo ya es tan evidente que dan una orden para que puedan revisar la casa. Incluso llevan a unos perros a que empiecen a olfatear por todos lados, y estos perros sí es que empiezan a oler y reconocen en el auto de Gacy el olor de esta última víctima. Sí. Entonces, ya hay una perfecta relación entre Gacy y este joven. Incluso él,
cuando van a revisar su casa, les dice, pasen por favor, oficiales, siéntense. Y uno de los oficiales empieza a oler y dice, aquí hay algo raro, este olor no es normal. Se da cuenta que esto ya es un olor muy característico. Sí, muy peculiar. Y entonces detienen y se llevan a Gacy detenido, pero prácticamente no tienen Tienen una confesión de Gacy, pero al estar en estado de ebriedad, pues tampoco pueden asumir que sea realidad. Entonces lo detienen y dicen que es porque pudieron encontrar estupefacientes en su casa para poderlo detener porque tienen miedo de que John se pueda hacer daño a sí mismo y no puedan, pues, cumplir con toda la investigación. Sí. Ya la policía lleva a un médico forense. Wow. A la casa, es tanto el olor que está, ya no pueden detener esta investigación. Y se dan cuenta que en la casa hay como un tipo de hueco donde está inundado. Uno de los médicos y uno de los técnicos deciden meterse primero para que baje el nivel del agua y poder ver qué es lo que hay abajo. El olor, pues ya es evidente. Sí, es que es muy peculiar. Empiezan a meterse, uno de los técnicos mete la mano en un hueco y cuando la saca se da cuenta que es un pedazo de carne. Sigue escarbando, saca otro pedazo, pero ya con una pierna. Siguen, otro de los técnicos se da cuenta de lo que está pasando, se mete y encuentran más de 20 cuerpos de jóvenes metidos dentro de este hueco, dentro de los pisos, dentro de lo que era como el espacio entre el terreno y la casa. Sí. 20 jóvenes están apareciendo dentro de lo que llaman esta casa del terror. Increíble. Gacy dice que pues ya no hay otra manera más que aceptar, pero dice que van a poder encontrar cuerpos, pero que 2 están en el río. Del joven que buscaba el trabajo, del otro de la parada, estaban en el río. Se pueden encontrar al final 29 cuerpos de jóvenes donde tenían cuerpos extraños, tanto en la garganta como en cavidad genital. No sé si está bien dicho esto de cavidad genital. Pues área genital, sí. Ok, en el área genital. Y esto sería una firma en Gacy porque les ha puesto estos objetos. 8 de estos cuerpos no tienen identificación. De los 29, 8 no tienen. 4 han sido los cuerpos que encontraron en el río que fueron tirados por John Gacy. El juicio empieza en febrero de 1980 y curiosamente Gacy se declara inocente. Wow. Yo no sé si él pensaba que nuevamente le iban a creer, que iba a poder convencer, que así como quisieron estar con él íntimamente, pues también se dejaron quitar la vida. Sí. Es que el nivel de cinismo de este hombre de verdad a mí me impacta. Cuando lo están entrevistando, viene un psiquiatra forense, se sienta con él y le dice que si él es culpable de todo esto. Y él lo que responde es, no, yo solo soy parte de estas personas porque dentro de mí vive el político, el contratista, el hombre recto y el payaso. Ustedes decidan quién fue el que mató o quién es el culpable. Imagínate tener tanta de más seguridad de quiénes son estas personas o quiénes son estas personalidades que lo representan y poder situar a cada uno, porque efectivamente existía el contratista, que era una vida, el político, que era el que convencía a la primera dama, el hombre recto, que hacía las parrilladas, y por último, el sano
o el más bueno, que era el payaso. Sí. Tenía perfectamente identificadas. El psiquiatra, convencido de que esto lo ha hecho en su sano juicio, que no tiene ningún tipo de padecimiento, que puede recibir una condena. Y el 12 de marzo de 1980, John Gacy, por primera vez, ahora sí es declarado culpable, sin ninguna oportunidad de ya no, de salir libre. Incluso empieza a hacer entrevistas. Y en 1994, un 10 de mayo, recibe la inyección letal. Dijo que jamás iban a saber lo que pasó con otras víctimas que no confesó, y además dijo, para todos aquellos, en inglés dijo, kiss my ass, prácticamente burlándose del jurado, de los miembros, de las víctimas. Murió sintiéndose seguro de lo que había hecho. Pero fíjate que algo que me impactó mucho fue que el cerebro, en el caso de John Gacy, sí lo extrajeron y lo llevaron con un médico forense para que estudiara. Llevaron a una neuropsiquiatra para que viera si había algo raro en las actitudes por consecuencia de alguna lesión o de este accidente que tuvo. Okay. Y ellos concluyen que en el caso del cerebro de John Gacy y de una persona perfectamente normal, no había ninguna diferencia. Oh. Y que incluso no encontraban señal de alguna, no herida, cicatriz por la epilepsia. Yo no sé si este dato, ahorita me gustaría nada más que me lo dijeras, si la epilepsia sí causa o deja elementos donde se pueda notar algún daño. No, lo que pasa es que, muy buena pregunta, maestra, la epilepsia como tal es una enfermedad que se diagnostica con base a varias pruebas, dentro de ellas el electroencefalograma. Es uno de los estudios que detecta por cuestión de estímulos y un registro a nivel milimétrico en un papel, cómo van esos estímulos y cómo se va de una otra forma afectando el sistema nervioso a través de una luz que logra a veces hacer que el paciente tenga convulsiones. Lo que decíamos. Exactamente. Ajá. Pero es un estudio que es controlado. Pero puede ser por medio de tomografía, de estudios más avanzados de imagen, pero finalmente una resonancia magnética. O sea, ¿tú no podrías saber por ver un cerebro si tuvo epilepsia? Es casi imposible. Los que podrían verlo, maestra, sería el neuropatólogo, y eso me estoy aventando ya casi un golazo ahí, porque ellos a nivel microscópico van cortando el cerebro y pueden ver ahí algún foco específico, pero para que sea un diagnóstico como tal, no, porque se necesita toda una gama de estudios para llegar al diagnóstico de epilepsia. Por eso es que utilizaron no solo el médico forense, sino el neuro... Ajá, el neuro... ¿Qué le dijo? ¿Neuropsiquiatra? Es que trajeron un neuropsiquiatra, pero era para ver si si tenía algún tipo de padecimiento y no pudiera estar en un juicio normal, sí, y tuviera que estar en un psiquiátrico. Aquí tal vez lo que les faltaba era un neuropatólogo, que es el patólogo, pero ya es un subespecialista en ver toda la cuestión a nivel cerebral. Sin embargo, maestra, yo considero que la medicina ha avanzado a pasos agigantados, es grandísima. Por ejemplo, voy a tomarle un minuto de su valioso tiempo. Antes de Cristo, en los sumerios, existía un demonio que se llamaba Pazuzu, que incluso tiene que ver con la película del Exorcista. Si los que les gusta el Exorcista saben que el demonio que tuvo posesión de esta mujer, de Regan, era Pazuzu. Entonces, pero Pazuzu se le considera anteriormente, antes de Cristo, por los sumerios, que era el causante de la fiebre. Pero actualmente en medicina, maestra, la fiebre es una secuencia
de liberación de histaminas y de otras sustancias que tiene que ver con la reacción inflamatoria, que no tiene que ver con ningún diablo, ningún ente demoníaco, sino es por una reacción inflamatoria de origen infeccioso o de algún otro origen. La medicina ha avanzado mucho, pero también esto es importante y qué bueno que lo toca usted, maestra. No es como nos imaginamos, a grosso modo, que en la ciencia, de que llego al médico y me hace un estudio. Es ejemplo, receptor B y está mal la entrada al receptor B y cambiamos el receptor y ya se cura. No, lo que se está viendo actualmente son moléculas y las moléculas, ¿qué cree, maestra? No se ven, sino que lo que hacen los investigadores, en especial los que analizan la fisiología o la fisiopatología, es que con tal reacción a nivel de electrodos ven cómo se puede comportar la molécula, pero con una reacción. Pero no es que yo vea la molécula y vea el receptor. Aquí no está bien puesta. Ándele, que no está bien puesta y la cambio, no. Por eso es que la medicina sigue siendo todavía una ciencia donde a veces incluso un diagnóstico es muy difícil establecerlo. La gente piensa que, y digo, pensábamos, yo también lo pensaba, que llega uno al médico y le da el medicamento, porque así se ve muy sencillo. Tiene fiebre, toma tu paracetamol y ya se te quita. No, maestra, a veces hay diagnósticos. A mí me pasó cuando fui interno del Hospital López Mateos del Ixte, que fue es un excelente hospital. Me acuerdo muy bien, maestra, de una paciente que los médicos cirujanos, los especialistas en cirugía, estaba internada ella en el hospital, en el piso de cirugía. Y se tuvo que unir cirugía con medicina interna porque resulta que esta paciente llegó con un tono ictérico, un tono amarillo. Y esto es un jalón de orejas para los embalsamadores. El cadáver no se tona amarillo, nada más así porque sí, sino que ya viene por una enfermedad derivada de un problema hepático. Porque por ahí en un video escuché que decían, es que se disparan las bilirrubinas. No se disparan las bilirrubinas en el cadáver, no es cierto. Qué bueno que lo aclaras. Sino esto es una consecuencia de una enfermedad de un vivo. Previa. Y después cuando llega el embalsamador lo ve amarillo, pero no es porque las bilirrubinas en muerte se disparen. Muerte ya no pasa nada, no pasa ninguna reacción. Como lo que dices de una lesión, no puede haber lesión. Y aquí también otra burrada de este video es que dicen es que la cianosis no es del cadáver. ¿Qué cianosis? La cianosis es la coloración morada de una persona con desaturación que ya no está oxigenando bien. Por ejemplo, en el COVID era muy común ver al paciente cianótico. Pero está vivo. Entonces, esta coloración cianótica o ictérica, que es lo amarillo, es derivado de un problema en vida. Entonces, la reacción vital, muere la persona, pero la persona cuando muere ya está cianótica, es decir, morada, o está amarilla, y ya cuando lo recibe el embalsamador para hacerle el procedimiento de conservación, ya lo ve así. Pero no es un efecto del muerto, eso no es cierto, es un efecto de la persona viva y como consecuencia de la enfermedad tuvo esta coloración. Por eso no todos podrían llegar a amarillos. Exactamente, porque yo escuché que decían, es que se disparan las bilirrubinas en el muerto, eso es falso, es una vil tontería eso. Esto solamente se da en reacciones con vivos. Entonces, aquí está lo que... con ese padecimiento. Y con ese padecimiento. Entonces, a lo que voy con el final de la historia, maestra, es que esta paciente llegó al hospital porque estaba amarilla. Se empezó a poner amarilla. Entonces, entra a estudio de medicina interna y entran también cirugías. Se hicieron interconsultas. Oye, tengo una paciente ictérica, probablemente tiene un problema obstructivo en el páncreas o en la vesícula. A ver, vamos a ver qué hacen los cirujanos. Bueno, maestra, para no hacerle el cuento largo, se mandó tomografía, ultrasonido, resonancia. Es más, hasta medicina interna también mandó anticuerpos para algunas enzimas del hígado. ¿Y qué cree, maestra? Todo era normal, todo. Pero la paciente seguía amarilla y se seguía poniendo más amarilla y más amarilla y más amarilla hasta que de repente empezó a tener una falla hepática. Es lo que te iba a preguntar, porque luego se ponen amarillos por la hepatitis, ¿no? Puede ser una obstrucción y ahí sí un disparo de las bilirrubinas, pero en vida, o sea, viva la persona. ¿Y qué cree, maestra? Terminó lamentablemente esta paciente muriendo. ¿Y qué cree? Nunca se supo por qué murió. Si fue, porque a nivel de estudios de imagen todo salía normal. Salía normal en pruebas de inmunidad, salía normal en estudios bioquímicos. Alguien va a decir,
Es que fue una brujería. No fue una brujería, no fue el Pegaso azul, no fue el caballero plateado, no, no fue nada de eso. Simplemente, maestra, para el momento en que se trataba de buscar estos diagnósticos, no había estudios más avanzados como ahora un PET, que ya existe un PET, para demostrar más a nivel molecular qué pudo haber hecho. ¿Por qué, maestra? Rápido le comento. Anteriormente la mortalidad en la Edad Media, 30, 40 años, ya eran personas viejas. Sí, claro. Porque morían de 20, 21 por las guerras. Conforme ha habido este incremento de la edad, de ya más longevidad en pacientes geriátricos, estamos viendo más enfermedades de cáncer, pero es porque la edad de muerte ya es más alargada todavía. Entonces falta mucho por hacer en medicina, pero muchísimo. Pero el hecho de que no encuentren a veces el diagnóstico no significa que sean cuestiones de brujería, no, sino simplemente es un diagnóstico muy difícil porque son moléculas, maestra. Claro. Y la gente tiene que entender eso. Son moléculas, no es como el cambio de un foco a otro y ya lo cambio y lo reparo. No es abrir y ver que no hay aceite en el coche. Exactamente, porque incluso uno como forense dice, y esto también en los cirujanos, de repente entran los cirujanos una apendicitis, oye, ¿qué crees? La apéndice está normal, entonces, ¿qué fue? Todo tenía compatibilidad para apendicitis, sí, pero no tiene nada. Y entonces hay que buscar. Exactamente, y en los forenses también, oye, no tiene nada, ¿y ahora qué le pasó? Pues no sé, hay que mandar a hacer un montón de estudios. Investigar. Sí. Pues ya para poner la cereza en el pastel, un criminólogo empieza a ver todas las reacciones, todos los cuerpos, cómo estaban, los que había lanzado al río, lo que le había costado hacer esto de la construcción para meter los cuerpos en su casa. Y él lanza esta teoría que a mí dije, híjole, y dice, John Gacy jamás hubiera podido hacer esto solo, por el cuerpo, por los lugares donde los puso, lo que le implicó hacer el trabajo rápido para que incluso la esposa esa vez no se diera cuenta, donde lo ponía en la profundidad donde empezaron a encontrar los cuerpos. Así que yo diría que John Gacy fue ayudado seguramente por algunos de los mismos empleados de su empresa constructora. Yo tal vez difiero un poco porque por cuestión de conocimiento criminológico y de que agradezco a la vida y a lo que la gente quiera creer, de tener una oportunidad de trabajar en esto, considero, maestra, que el hombre, en este caso del pogo, me refiero a un masculino, sí puede tener la capacidad para esconder, trasladar, porque me ha tocado ver casos, maestra, donde incluso colocan a las personas en maletas, en bolsas, y es una sola persona el que hace el traslado. Lo que pasa es que sí sabe escabullirse, como dice Vicente Garrido. ¿Y tendrá algo que ver con la adrenalina también del momento? Más que nada, si se da cuenta, Pogo es una persona fuerte. Sí, grande, sí. Sí. A diferencia, si aquí me lo permite, va a hacer un análisis con el de Atizapán. Con Filomeno, Andrés Filomeno Mendoza. Filomeno ya era un anciano. Y chiquito. Exactamente, pero sus víctimas eran mujeres. También chiquitas. Más chaparritas y con menos capacidad de fuerza. Sí, de defensa. Exactamente. Aquí este sujeto no, si se dan cuenta las fotos de Pogo, es un sujeto grande y regordete. Hasta la cabeza es grande. Entonces, probablemente siendo las víctimas más jóvenes y en este rango de edad, es más fácil incluso para él después post-mortem trasladarlo por la capacidad de fuerza que él tiene. Que tiene. Así es. Pues esta es la historia del famoso payaso Pogo, que como decimos, lo menos que causaba en mí por lo menos, es ternura. Sí, qué horror. Sí, es como de estos payasos siniestros, ¿no? Que vemos en que festivales. Hasta te siguen. Sí, en festivales de terror y que por cierto por ahí hubo uno que entró hasta en un delito sexual y ojalá sea castigado de un parque de diversiones aquí en México. Pero sí son payasos siniestros, maestra. Como en alguna dicen por ahí de leyendas urbanas de estos payasos de una empresa de comida que también a mí también cuando lo vi de niño sí me daba miedo.
Otro Sí, que, sentados en las bancas. sí, Ajá. o otro también que tenía así como que la cara negra, Ujú. mexicano, también me daba miedo a mí. Los payasos siempre me han dado un poquito de miedo, pero los que son siniestros, Sí, claro. porque aparte es como un personaje que está oculto en alguien, Eso. y ahí sí es Que quiere como, mostrar lo que sí, no es, sí, ándele. sí. Sí, sí, sí me dan un poquito de cuidado los payasos. Pues fue la historia. Maestra, pues yo le agradezco mucho este deleite. Creo que es importante comentar a la gente y yo le agradezco muchas veces este agradecimiento, se lo voy a dar eternamente, porque es una mesa de análisis y luego la gente dice, es que déjala hablar, pero es una mesa de Pues, análisis, de debate claro, o incluso de intercambio de opiniones de manera por muy supuesto. respetuosa. Yo le agradezco mucho su intervención Muchas y gracias. por cuestiones de Pepe, ya nos dice que incluso podamos también meter en patologías, ya con Ujú. el nuevo set, que estamos estrenando set, con algunos órganos que van a traer de plástico, pues podemos Ujú. dar más ejemplos. Y yo le agradezco, maestra, porque ese es un deleite y esperemos estar mucho tiempo con la cara del psicópata. Por supuesto que sí, muchas gracias. Pues, amigas y amigos, muchísimas gracias. Espero que hayas disfrutado esta mesa como tu servidor. Y pues para recordarte que gracias a ti estamos llegando y ya pasamos la meta de 500,000. Y recordarte que sin ti, pues simplemente nosotros no pudiéramos ser nada, no existiríamos. Y sobre todo que está mamá contigo, papá, tu pequeñita, pequeñito. Un beso de mi parte. Abrázalos, porque recuerda que la vida es tan efímera que hoy estamos, mañana tal vez no. Gracias, maestra. Gracias a ti.